En 2017, los mejores médicos del mundo decidieron que lo más compasivo era dejar morir a un bebé. Sus padres recaudaron 1.300.000 libras para salvarlo. El Papa Francisco ofreció su hospital. Donald Trump ofreció su país. Y aún así, nadie pudo hacer nada. No porque nadie pudiera pagarlo, no porque el médico no estuviera dispuesto, sino porque un juez decidió que intentar salvarlo era hacerle sufrir. Aún así, los padres lucharon hasta el final para salvar a su hijo. Esta decisión fue apoyada por muchísima gente, pero también hubo quien la criticó. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho? Chris Gard era vigilante de discoteca. Connie Yates, jefa de ventas. Personas normales, sin formación médica, sin contactos en el mundo de la salud, sin dinero de sobra. En agosto de 2016 nació su primer hijo. Le llamaron Charlie. Parecía un bebé sano, pero a las pocas semanas algo empezó a ir mal. Charlie no cogía peso, no respondía como debía, no progresaba. Los médicos tardaron meses en encontrar la respuesta. Cuando lo hicieron, era la peor noticia posible. Charlie padecía síndrome de depleción mitocondrial, una enfermedad genética extremadamente rara que destruye las mitocondrias, las estructuras que generan energía dentro de cada célula del cuerpo. Sin energía celular los músculos no funcionan, los órganos fallan, el cerebro se deteriora. No existe cura conocida, solo tratamiento paliativo. A los 3 meses de vida, Charlie ingresó en el Great Ormond Street Hospital de Londres, el hospital pediátrico más famoso del mundo, con fallo respiratorio grave. Le conectaron a un ventilador mecánico. Desde ese día, una máquina respiraba por él. Los médicos fueron claros desde el principio. Charlie estaba ciego, sordo, inmóvil. Tenía crisis epilépticas frecuentes. El daño neurológico era progresivo e irreversible según sus evaluaciones. El pronóstico, muerte en pocos meses. Y mientras tanto, la posibilidad real de que cada día que pasaba fuese un día de sufrimiento sin ningún beneficio clínico. Pero Chris y Connie no aceptaron ese pronóstico. Empezaron a buscar, en Internet, en foros médicos, en publicaciones científicas, que ninguno de los dos sabía leer del todo, pero que leían igualmente, de madrugada, en la UCI, mientras Charlie dormía conectado a las máquinas. Y entonces encontraron algo. A punto de cumplir Charlie 9 meses, descubrieron que en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el doctor Michio Hirano llevaba años investigando enfermedades mitocondriales. Había desarrollado una terapia experimental con nucleósidos, moléculas que en teoría podrían compensar el déficit energético de las células dañadas. Los resultados en ratones habían sido prometedores. También había tratado a 19 pacientes humanos con una variante similar de la enfermedad. No exactamente la de Charlie, pero relacionada. La terapia no estaba aprobada para la variante específica de Charlie. No había datos en humanos con su diagnóstico exacto. Era territorio completamente desconocido. Pero Hirano estaba dispuesto a intentarlo y estimaba una probabilidad de entre el 10 y el 15% de que Charlie pudiera recuperar algo de visión, movimiento y quizás respiración autónoma. Para Chris y Connie, ese porcentaje lo era todo. Recaudaron más de 1.300.000 libras en una campaña de crowdfunding. El dinero llegó de todo el mundo. Padres que habían perdido hijos, personas que no les conocían de nada, gente que solo leía el nombre Charlie Gard en una pantalla y sentía que tenían que hacer algo. Y solicitaron al hospital el alta voluntaria de su hijo para trasladarle a Nueva York. El Great Ormond Street Hospital dijo que no. Argumentaron que el traslado sería perjudicial para Charlie, que el tratamiento era inútil según todos sus expertos y que la decisión sobre lo que era mejor para el niño no correspondía solo a los padres, sino también al Estado, en representación del interés superior del menor. El hospital llevó el caso a los tribunales y comenzó una batalla que nadie podía haber imaginado. El 26 de abril de 2017, el juez del Tribunal Superior de Londres dictó sentencia. El traslado de Charlie a Nueva York quedaba prohibido. El juez lo calificó de inútil y experimental.
Consideró que el niño ya tenía daño cerebral irreversible y que someterle al viaje y al tratamiento solo prolongaría su agonía sin beneficio real. Ordenó que el hospital pudiera retirar el soporte vital. Chris y Connie apelaron al alto tribunal, a la Corte de Apelación, a la Suprema Corte Británica, al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Todas las instancias desestimaron sus recursos. Mientras tanto, el mundo entró en la historia de Charlie Gard de una manera que nadie esperaba. Donald Trump tuiteó ofreciendo ayuda para traer al niño a Estados Unidos. El Papa Francisco expresó públicamente su apoyo a los padres y ofreció tratarle en el Hospital Vaticano. 1.300.000 personas firmaron peticiones pidiendo que se autorizara el traslado. Protestas frente al Great Ormond Street Hospital. Médicos europeos y americanos enviando cartas de apoyo. Y en medio de todo eso, Charlie seguía en la UCI, conectado al ventilador. Chris y Connie seguían luchando sin saber nada de esto. Dormían en el hospital. Se turnaban en la silla junto a la cuna de Charlie. Pasaban las noches leyendo informes médicos que no siempre entendían, pero que aprendían a interpretar poco a poco. Y no estaban dispuestos a parar, porque a principios de julio de 2017 llegó algo que nadie esperaba. Investigadores internacionales, incluyendo el propio doctor Hirano, habían revisado los datos de Charlie y pedían que se reabriera el caso. Argumentaban que existían nuevos elementos que los jueces no habían podido valorar. El juez Francis, de manera extraordinaria, ordenó una revisión urgente. Hirano voló desde Nueva York a Londres. El 10 de julio de 2017, examinó personalmente a Charlie Gard por primera vez, y lo que dijo después cambió todo. Durante exactamente 2 semanas, Hirano reportó que una resonancia magnética reciente mostraba algo que los médicos del hospital no habían interpretado del mismo modo. El daño cerebral de Charlie, dijo, podría no ser completamente irreversible, que la terapia con nucleósidos tenía posibilidades reales de cruzar la barrera hematoencefálica y de producir mejoras clínicas, que el porcentaje de recuperación parcial, visión, movimiento, algo de respiración autónoma, podría ser del 15%. Fue la primera vez en todo el proceso que un experto examinando al niño en persona apoyó la postura de los padres. La desconexión se pospuso. Los padres salieron del tribunal con algo que hacía meses no tenían: esperanza. El 24 de julio de 2017, el equipo médico internacional se reunió en el Great Ormond Street Hospital. Una nueva resonancia magnética de cuerpo completo, todos los datos sobre la mesa, y el propio Hirano, el médico que había dado esperanza, fue el primero en decirlo. Era demasiado tarde. El deterioro muscular, multiorgánico y neurológico de Charlie en las últimas semanas había alcanzado un punto de no retorno. El daño era ahora tan extenso que incluso si la terapia funcionara, incluso con el 15%, incluso en el mejor escenario posible, los riesgos superaban cualquier beneficio teórico. El niño, que tal vez habría podido beneficiarse del tratamiento meses antes, ya no era el mismo niño. La batalla judicial, los recursos, las esperas, las apelaciones. El tiempo que tardó el sistema en decidir fue el tiempo que Charlie tenía para ser tratado. Y ese tiempo había pasado. Chris y Connie salieron de esa reunión y pidieron retirar todas las demandas. Connie dijo más tarde: si hubiéramos actuado antes, quizás, pero no nos rendimos, nunca nos rendimos. El juez Francis los recibió ese mismo día en una sesión de emergencia. Chris habló con una voz que apenas sostenía: queremos que nuestro hijo muera en nuestros brazos, en paz. El 28 de julio de 2017, Charlie Gard murió. Tenía 11 meses y 24 días. Murió en brazos de Chris y de Connie, no en la UCI, en una habitación tranquila, con la música que sus padres habían elegido, sin alarmas ni monitores. No recibió el tratamiento experimental. Nunca sabremos si habría funcionado. El ¿qué pasaría si queda ahí, para siempre, en el centro exacto de esta historia,
el 1.300.000 libras recaudadas no se devolvió. Chris y Connie crearon el Charlie's Fight Fund, una fundación dedicada a financiar investigación sobre enfermedades mitocondriales raras y a financiar terapias experimentales para familias que no pueden permitírselas. Su caso cambió la legislación del Reino Unido y de varios países europeos sobre el equilibrio entre los derechos parentales y las decisiones médicas en casos pediátricos terminales. En 2018, Chris le propuso matrimonio a Connie, una promesa que, según contaron, le había hecho a Charlie poco antes de que muriera. En 2020, nació su segundo hijo, Oliver. Se mudaron juntos a Escocia para empezar de nuevo. Siguen siendo activistas. Siguen hablando del nombre de su hijo en cada tribuna que encuentran. Porque la única manera que tienen de responder al ¿qué pasaría si? Es asegurarse de que ningún otro padre tenga que hacerse la misma pregunta. Ahora, si tengo que ponerte a ti en esa situación, ¿hubieras aceptado los primeros diagnósticos de los médicos? ¿Hubieras luchado hasta el final por tu hijo? ¿Tú qué hubieras hecho